vamos a arrancar viendo la verdad sobre los sentimientos. Ahora yo te quiero preguntar, porque parece que le estamos dando mucha vuelta a la rosca con Kevin la semana pasada, porque es muy parecido el tema de las emociones con el tema de los sentimientos. Ahora, no es lo mismo hablar de emociones y no es lo mismo hablar de sentimientos. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate, la vez que vimos las emociones, vimos la definición y la definimos de la siguiente forma. Una emoción es una respuesta espontánea, a un estímulo, interno o externo. ¿Qué quiero decir con esto? Que algo de afuera me afecta internamente y eso provoca una emoción. Por ejemplo, vimos la alegría, vimos la emoción de la tristeza, cuando pasa un evento y eso me afecta y me siento triste. Vimos también acerca de la ira, ¿no? De la emoción, y un par de más, ¿no? O sea, una emoción es una respuesta espontánea a un estímulo. Ahora, un sentimiento es distinto. ¿Por qué digo esto? Porque los sentimientos son emociones, está bien, son emociones procesadas y son emociones sostenidas en el tiempo. Y son emociones que se procesan en el tiempo y que luego van a determinar mi estado de ánimo, ya sea el mío, el tuyo, el de alguien, de alguna persona. Por eso quiero, a ver, no sé quién está de soporte que me pueda ayudar a escribir una pizarra, porque estoy en el celular y se me complica, pero quiero darte una ecuación. A mí me gustan mucho las matemáticas y quiero darte una ecuación, lo que podremos aprender el día de hoy, de los sentimientos. A ver, ponerlo en blanco, Mati, o escribirlo ahí, como quieras. Escribe lo siguiente, Mati, escribe. El sentimiento es igual no, pero poneme con el símbolo de igual, de igualdad, digamos, en matemáticas. A ver si puedo. Es igual a emoción más vamos a llamarlo un factor determinante, más factor determinante. Muy bien, quédate ahí, perfecto. Entonces, un sentimiento lo vamos a definir de esta forma, ¿no? Emociones, sí, los sentimientos, tienen que ver con emociones, pero hay algo más que se le suma, que es el factor determinante. Ahora, el factor determinante, obviamente, también está el tema del tiempo, porque se sostiene el tiempo, pero a lo que voy es que la emoción puede ser interna o puede ser externa. Dijimos que puede ir de adentro, de un recuerdo, puede ir de algo de afuera que me está afectando, pero el factor determinante es puramente externo y que va a afectar en lo interno. Obviamente hay un proceso de tiempo y la pregunta es cómo respondo frente a ese factor, y es lo que va a definir mi sentimiento. A ver, factor determinante puede ser social, puede ser los amigos o familia, pueden ser algo económico, el factor determinante, el dinero, por ejemplo, o la falta de dinero. Y también puede ser un factor determinante del sentido espiritual, el Señor, la comunión de hermanos, la iglesia, la Biblia. A ver, quiero darte un ejemplo para que lo analicemos bien, porque esta definición es clave para que entiendas cómo funciona un sentimiento. Vayamos a Efesios, por ejemplo, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice lo siguiente. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A ver, acá es un poco hablar de la emoción que vimos de la ira. Si querés, Mati, puedes ahí escribir reemplazar emoción por ira. Así también lo hacemos bien práctico. Y vamos a poner también el factor determinante espiritual para hacerlo bien resumido. Y acá algo que nos dice el Señor y es muy importante, porque dice que te dice que, airaos, dice, está bien, puede enojarse, como vimos, expresar una emoción es malo, pero dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, te estoy hablando de que el factor determinante es un factor espiritual,
en esta cosa. Y el resultado de esto va a ser que no permito o no permitir que la ira se prolongue hasta mañana. Por eso el versículo 31 habla de quítense en la Biblia. Habla de quítense de vosotros toda amargura, porque la ira mezclado con o sea, procesado en el tiempo y que se prolongue, va a afectarte y va a crear una raíz de amargura. Puede ser acá ira contra una persona, puede ser ira contra una situación. Entonces, esto te va a carcomer por dentro y no te va a hacer bien. Entonces, por eso la Biblia dice quítense. O sea, enojate, está bien, es una emoción, es normal, pero no dejes que se ponga el sol y que la ira dure, sino que tenés que cortarlo. Tenés que cortarlo. Por eso dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, dice la Biblia. Entonces, acá entendés, ¿no? Un poco el ejemplo de cómo es la emoción, más el factor determinante, que en este caso espiritual, netamente espiritual, y el sentimiento que esto produce, ¿no? Que al final del día también tengas paz, ¿no? Y es que depende de cómo lo encaramos o cómo procesamos una emoción, tendremos un resultado muy distinto. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que frente a una misma emoción, una persona, vos o yo, podemos llegar a un puerto A o a un puerto B. Podemos llegar a dos puertos y la misma emoción con el mismo factor determinante. Ahora, ¿qué me determina que yo llegue a un puerto A, por ejemplo, y qué me determina que llegue a un puerto B? Si quieres, Mati, puedes ya dejar de compartir, así también los veo a ustedes. Bien. ¿Qué determina que llegue a un puerto A y qué determina que llegue a un puerto B? Porque es muy importante esto. Bueno, acompáñame tu Biblia en Romanos 12:2. Seguro lo sabes de memoria, pero siempre es bueno hojear la Biblia y leerla. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá hay una palabra importante, transformaos. Otra palabra, por ejemplo, Efesios, justo vamos a volver a Efesios, que lo teníamos hace un ratito, Efesios 4:23, desde el 22 habla y el 23 y 24 pasan por tres acciones que seguro las conocés, que es despojarse, ¿no? Te lo leo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y acá hay otra palabra, ¿no? Renovaos, renovaos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el factor, que aquello que va a determinar que llegue a un puerto A o llegue a un puerto B, va a ser mi tipo de comunión con Dios. Una persona que justo se presenta una situación que claramente, naturalmente, le generó ira, por eso le dice airaos, pero esta persona no va a pecar, porque tiene comunión con Dios y sabe cuándo darle un alto a esa emoción, ¿no? Sabe cuándo dejar la ira al final del día. En cambio, alguien que quizás no tenga comunión con Dios o que no está tan fuerte la comunión con Dios, va a seguir pensando en eso. Y no solamente hoy, en la noche, sino mañana, en la tarde, el mediodía. Y vas a acumular ira, vas a acumular amargura y eso no te va a hacer bien. Entonces, ya un poco aprendimos de la ecuación del sentimiento, ¿no? Un poco para hacerlo más simple, porque obviamente esto no es para nada simple, pero básicamente es pues, una emoción más un factor determinante, ¿no? Si quieres verlo en la Biblia, otro ejemplo, te quiero mencionar el ejemplo de Caín, Caín, ¿no? El caso de Caín. Acompáñame en tu Biblia en Génesis, vayamos al comienzo de todo. Génesis capítulo 4. Capítulo 4. Y en el caso de Caín, vamos a ver tres cosas. Esto es a modo, digamos, de introducción, ¿no? Para entenderlo sobre los sentimientos. La verdad, ¿no? Cuán importante es un sentimiento. Mira, yo en la historia de Caín nunca lo había visto de esta forma, pero la Biblia arranca en Génesis 4 con una familia completa. Una familia que estaba entera. O sea, me refiero, estaba papá, estaba mamá, estaba el hermano mayor, estaba el hermano menor, y estaban completos. Dice ahí, versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Eran diferentes los hermanos, claramente eran diferentes.
a ver, si te pones a pensar en una familia, no todos los hermanos son iguales. Si tenés un hermano mayor o un hermano menor, seguro te vas a dar cuenta que no es igual a vos. Te cuento, en mi familia somos 4 hermanos y cada uno es diferente. No todos somos iguales. Ahí está Melissa del fondo. No todos somos iguales. Y eso no tiene por qué ser malo. Es genial que seamos diferentes. No tiene por qué ser igual a mí, ¿no? Entonces, Caín, ¿no? Trabajaba en la tierra. Abel pastoreaba. ¿Y qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo. Entonces era una familia completa. Tranquilamente podían ser una familia feliz. Sin embargo, se presenta el capítulo 3, versículo 3 y 4, que es donde surge el problema. Y dice el 3, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, ¿no? Caín había preparado algo para el Señor, y también lo siguió Abel. A ver, como a veces los hermanos sucede en la familia que cuando uno hace algo, el siguiente hermano le quiere, no sé, quiere copiar, quiere seguir. Y eso no es malo. Tampoco es una competencia lo de Abel que hacía con Caín. Entonces, acá está el problema, porque ya parece que todo surge como una competencia de familia y quién es el mejor, y en este caso, quién es el que tiene la mejor ofrenda delante de Dios, cuando en realidad la Biblia habla que ni tu izquierda ni tu derecha sepa lo que tú ofreces a Dios. Esto, hablando de la ofrenda. Pero el resultado, lo tercero que veo en la historia de Caín, es que la envidia de Caín, ¿no? Eh, llevó después al asesinato de Abel. Fíjate lo que dice 5 del 7. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado estará a puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. De él. Acá vemos un poco el sentimiento de Caín con esto de la emoción más el factor determinante. Y fíjate que acá, ¿no? El sentimiento de la envidia que tuvo Caín, producto de dos cosas. En primer lugar, la emoción. ¿Qué emoción tenía Caín frente a esto? Porque claramente Caín ofreció primero su ofrenda a Dios, lo siguió a Abel, y Dios eligió a Abel y no Caín. Entonces, la emoción que tuvo Caín fue la de ira, el enojo, y el factor determinante que produjo después este sentimiento de envidia y de celos de Caín fue que Abel, ¿no? Abel había sido escogido por Dios, ¿no? Abel había sido aceptado y Caín había sido rechazado. Y esto generó una envidia, unos celos en Caín que lo llevó después a la muerte, a cometer el asesinato de Abel, de su hermano menor. Mató a su hermano menor. Ahora también Dios llama un cambio en el medio de todo este sentimiento de envidia, que también te llama a vos, te llama a mí, porque nosotros no estamos exentos de sentir envidia por alguien, no es que los cristianos no sentimos envidia, al contrario, sentimos egoísmo, orgullo, envidia, pero siempre el Señor es misericordioso y hay un tiempo de inflexión que quiere nosotros, o sea, un tiempo de inflexión me refiero a un tiempo de cambio. Y es por eso que en el 7 arrancando del 6, Dios quiere tener una relación con Caín y busca que haya un cambio. ¿No? Le hace un par de preguntas a Dios a Caín para que se entienda que, a ver, bien, esta vez fallaste, pero la próxima lo va a hacer bien. Y no, Caín no quiso escuchar a Dios, hizo un silencio y terminó matando a Abel. Lo que quiero decir con esta historia es que frente a una situación difícil y que produce una emoción en nosotros, y si estamos solos y no tratamos el problema, esto solo va a generar tristeza y dolor, y alguien va a terminar afectado. En este caso, Abel murió. En cambio, es muy distinto que nosotros pasemos una situación difícil que nos genera una emoción de, no sé, enojo, tristeza, ira, pero que el factor determinante de nosotros no sea que estamos solos, no sea que nos aislemos, sino que tengamos un tiempo de comunión con Dios. Y esto va a tener un resultado totalmente distinto, va a tener un resultado de consuelo y un resultado de restauración. ¿Te imaginas qué distinto hubiera sido la historia si Caín le escuchaba a Dios? Si le respondía, sí, Señor, tenés razón, mirá, la verdad que me equivoqué, estuve mal, sentí celos de mi hermano porque él, o sea, yo me esforcé en presentarte a ti
pero me ganó mi hermano, que él fue el segundo, ni siquiera él tuvo la idea, él me siguió a mí, pero señor, la verdad que tuviste razón, y bueno, ya está, me equivoqué, la próxima lo voy a hacer bien. ¿Te imaginas? El resultado hubiera sido distinto. Abel no hubiera muerto, pero no. Caín pasó ese tiempo, factor determinante, espiritual y negativo, porque lo rechazó a Dios, y terminó matando a su hermano. Y es que hay cosas que no puedo controlar, que lleguen a mi vida, como es una emoción, por ejemplo, frente a una situación, pero hay cosas que sí puedo controlar, y es que puedo redirigir mi conducta hacia el lugar correcto. Hacia el lugar correcto. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de la impotencia. De la impotencia. Es el primer sentimiento que vamos a ver en estos estudios que nos quedan de acá hasta fin de año un poquito antes. Y el primer tema que vamos a ver es la impotencia. Y vamos a definirlo de la siguiente manera para no dar muchas vueltas, y es, si querés anotar, la impotencia, hablando del sentido espiritual, o al menos aquí en RAF, es la falta de poder para enfrentar conflictos. La falta de poder para enfrentar conflictos. Esto surge de no tener poder, o sea, no puedo enfrentar un conflicto, no puedo resolverlo porque no tengo poder. Y en segundo lugar, no tengo control. ¿No? Básicamente, esto es la impotencia. Ahora, quiero darte un par de ejemplos de la impotencia, de, por ejemplo, yo cuando me sentía con impotencia frente a una situación que no lo podía resolver porque no tenía el poder ni tampoco tenía el control. Y es algo que seguro te pasó a vos también, que es cuando esperamos el bondi. ¿No te pasó que estás en la parada de ahí del colectivo, el bondi no viene y te querés matar porque tenés que llegar a la facultad o a la escuela o al trabajo? Bueno, el trabajo a veces tiene presentismo, algunos trabajos, y si no hay presentismo es un extra menos, y no viene el bondi. Entonces no tengo el poder de cambiar. Encima yo cuando iba a la escuela, cuando iba en la pública, era el bondi me cobraba 10 centavos, y si me tomaba el autito, que era un taxi, digamos, me salía 5 veces más caro. ¿Y cuántas veces me pasó ahí con Melissa también y con mi otro hermano, que como no venía el bondi, me tomaba el autito y ni bien me subía al autito, venía el bondi? Como que me quiero matar, dale, tengo que pagar más ahora. Es horrible, es horrible. Me pasaba con eso, me pasaba también cuando estaba, por ejemplo, en el bondi, allá adentro del bondi, o sea, esperé el bondi, está bien, me sentí impotente, lo tomé, y ahora hay tránsito, y llego tarde a la facu. Y ahí me mato, ¿viste? Ahí me arde porque, dale, viejo, no puede ser que ahora pico, no sé, pero ¿por qué se tuvo que parar esa persona a discutir, no sé, y mil cosas, ¿viste? Ahí sentís impotencia. O por ejemplo también, o supongamos que llegando tarde, bajo del bondi, no traje paraguas, está lloviendo, me empapo todo, para que uno ponga la mochila arriba como escudo, cuando en realidad ahí está el cuaderno más importante. Entonces llego tarde, llego empapado, y en tercer lugar no tengo lugar en la clase. No sé si te pasó en la facu ahí, en el aula, te vas al último lugar del fondo donde el profesor habla y no se escucha nada, y te perdés toda la clase, y la verdad que estás de mal humor, te agarra un sentimiento de amargura, como que ¿no? Todo el mundo está contra mí, ¿viste? Es un día de ira, ¿viste? Un día de furia, tenés ganas de romper a todos. Ahora, esto es algo a forma de decirlo de broma, ¿no? Pero hay conflictos más complejos que esperar un bondi. Hay conflictos más complejos que llegar tarde a la facultad o al trabajo o a la escuela. Y es cuando también nos sentimos impotentes. Y es, por ejemplo, nos decimos, ¿no? ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué pasa solo esto en mi familia? ¿Por qué esta persona nunca cambia? ¿Por qué no puedo vencer este pecado que todo el día, todos los días, malos pensamientos, no sé, pornografía, mentiras, el orgullo, siempre estoy peleando con ello y nunca gano, ¿no? ¿Por qué? Y me siento impotente, ¿no? De que no puedo vencer este pecado. O como Pablo decía, tengo un cuerpo de muerte arrastrando la espalda. No puede ser que no lo venza. No puede ser. No tengo control ni siquiera de eso. Ni de mis pensamientos tengo control, ¿no? Imagínate qué será de mis acciones. Entonces, la pregunta clave para esta reunión es: ¿qué hacer cuando siento que no puedo con algo? ¿Qué hacer cuando siento que no puedo con algo? Cuando me siento impotente frente a una situación. Por eso yo quiero darte esta tarde, veamos juntos 3 verdades para vencer la impotencia.
tres verdades, tres tips, tres principios también, si querés decirlo. Así que bueno, vamos con el estudio. En primer lugar, la primera verdad para vencer la impotencia es que tenés que recordar que Dios es bueno. Recordá que Dios es bueno, que Él intercede por vos. A ver, el Señor no es una persona, no es alguien que se para detrás de toda escena y mira cómo estás sufriendo día a día. El Señor es alguien que se para detrás del vidrio, ¿no? Y ve cómo estás sufriendo y se alegra. Detrás del conflicto, detrás de problemas, con indiferencia. El Señor no es indiferente a tu dolor. No es alguien que mira cómo el mundo se está acabando y no hace nada. Como a veces nos pinta la sociedad o a veces nos hacen pensar que Dios está separado de la humanidad y no hace nada. Mira, yo te quiero dar tres versículos para que entiendas este punto de que recuerdes que Dios es bueno y que Él es bueno pese a toda situación que te pueda estar pasando. Primer versículo, Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5. Dice lo siguiente, dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Jehová es bueno, dice. Acá hay una verdad absoluta para vos y para mí, y es que Dios es bueno en carácter. Si es bueno en carácter, entonces todo lo que Él haga va a ser bueno. Si una persona es buena, el interior va a manifestar bondades. El contexto de este salmo es un salmo de gratitud. Cuando a veces nos sale todo bien, ¿no te pasó que nos sale todo bien el día, conseguí tal cosa que quería? Y decimos, Dios es bueno, ¿no? Porque me dio un buen trabajo, me dio una buena familia, me dio buenos amigos, me dio un buen sueldo. Dios es bueno, ¿no? Entonces, ahí vemos que Dios es bueno. Entonces, el carácter de Dios es bueno. Y en esencia de Dios es bueno. Y Él quiere cosas buenas para tu vida. Está bien, es correcto eso. Dios es bueno. Ahora vayamos a otro versículo. Nahum 1:7. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Dice también lo mismo. Fíjate lo que dice. Dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. De vuelta, Jehová es bueno, dice. Ahora, fíjate el contexto de este versículo, porque no es lo mismo decir que Dios es bueno cuando todo nos sale bien, que decir que Dios es bueno y reconocerlo a pesar de que tengo una vida difícil. Acá el contexto es la destrucción de Nínive, de un lugar que no era el pueblo de Dios. Y acá el profeta dice que Jehová es bueno. O sea, no importa la situación, Dios es bueno todavía en esos conflictos. No solamente es bueno cuando todo sale bien, sino también es bueno cuando todo sale mal. Y hay un tercer versículo, una tercera situación. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Versículo 3. Y acá el contexto es un poco la dedicación del templo. Cuando Salomón construye el templo, y hay una consagración y dedicación. Dice versículo 3, cuando vieron todos los hijos de Israel descender del fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Él es bueno. Lo mismo, es el mismo versículo, es la misma expresión, es la misma verdad. Dios es bueno, sin importar cuando todo me salga bien, sin importar cuando se me cae el mundo, se me destruye mi mundo, inclusive Él es bueno cuando yo me consagro a Él. Él es bueno. Su carácter no cambia y es inmutable también. Dios no cambia, es el mismo. Y Él es bueno en tiempos de alegría, Él es bueno en tiempos de conflicto, de dolor, y Él es bueno también en tiempos de consagración, ¿no? Incluso había una frase que leía que decía que incluso cuando los tiempos son malos, Dios es bueno. Ahora quizás el problema es que no es tan bueno según nosotros. El
porque las emociones nos sesgan nuestro entendimiento y nos sesgan la verdad. Quizás Dios no es tan bueno, pensamos según nuestra perspectiva, porque lo que me está pasando no es para nada bueno, no es para nada lindo. Dios no está lejos, el Señor, sino que está cerca. Y también está dentro nuestro y Él intercede por nosotros. Como dije al principio, ¿no? De este punto, Dios es bueno y no es alguien que está detrás de alguna cosa mirando cómo sufrimos, sino que Él está al lado nuestro intercediendo por nosotros. Acompáñenme en Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 27. Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, Dios no es alguien que está fuera de tu vida, sino que si creíste en Jesús, Él está dentro de vos, Él está en vos, y cuando pasa ese momento de sufrimiento y dolor, Él sabe lo que necesitas. Y sabes que Él intercede por vos. Entonces, Dios es bueno y recordad que Él intercede por vos. Lo que sucede a veces es que como estamos en situaciones difíciles y conflictos que no podemos controlar y no tenemos el control, decimos que Dios no es bueno. Porque esos conflictos distorsionan nuestra visión de Dios, de que Él es bueno, de que no me está haciendo bien esto, pero el Señor sí es bueno. Y esto me lleva al segundo punto, la segunda verdad, de recordar que Dios tiene un propósito y que Él quiere perfeccionarte. Porque dijimos, no, Dios es bueno, pero tengo una situación que no me está gustando y que no me deja saber, no me deja ver que Dios es bueno. Bueno, recordad la segunda cosa, Dios tiene un propósito, Él quiere perfeccionar. Acompáñame en 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12. Fíjate que el título en tu Biblia seguro es el mismo del mío, que dice el aguijón en la carne. Hay algunos hermanos que hablan diciendo este versículo, de este pasaje, de que Pablo estaba pasando por una enfermedad, porque habla de un aguijón en la carne. Otros dicen que habían problemas en la iglesia de Corinto y que para Pablo es un aguijón. Ahí en Números también habla de que cuando una persona nos hace mal es como un aguijón en la carne, también es algo que nos guste. Entonces, algunos hablan de que Pablo estaba pasando por una enfermedad o estaba pasando por problemas en la iglesia y eso le estaba afectando a él. El punto es que Pablo no podía hacer frente al conflicto, no podía vencer el conflicto, no podía enfrentarse al conflicto. Sin embargo, había un propósito detrás de todo este problema del aguijón en la carne, y es que Dios quería trabajar en la humildad de Pablo, en la vida de la humildad de Pablo. Fíjate que el versículo 9 dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? Y es que cuando a veces queremos que todo salga según nuestros planes o queremos controlar todas las cosas, y ahí no vemos el poder de Dios, porque ahí está tu fuerza, no está la fuerza de Dios. Sin embargo, acá el Señor le responde, ¿no? Mi gracia te es suficiente para hacer frente a esta situación. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo estamos reaccionando frente a los conflictos y pruebas que tenemos? ¿No? Porque Pablo estaba acá frente a una prueba y él reaccionó como, Señor, quiero sacarlo, quiero resolverlo, pero Dios dijo, no, bástate en gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo estoy reaccionando frente a los conflictos y frente a las pruebas que tenemos? Porque todos tenemos pruebas y es día a día y no es algo que nos guste del todo. Y a veces, es más, nos sentimos con impotencia porque no podemos vencer la prueba, no podemos pasar, siempre lucho con lo mismo. La impotencia no lleva a ningún lado para empezar. Y en segundo, hay un versículo que habla mucho del tema de la prueba, está en Santiago, te pido que me acompañes en capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 2 al 4. Mirá, dice versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿no? Algo muy interesante que encontré en la versión de NTV, que no lo tengo a mano acá, pero te pido que después la busques, es que en la NTV la traducción de este versículo es que no miremos a los problemas, nos llega a pensar esto, no mirar a los problemas como situaciones de estancamiento, sino como oportunidades para el crecimiento. Lo repito de vuelta, no veamos a los problemas como situaciones de estancamiento, sino como oportunidades de crecimiento. Versículo 3. Y que acá nos habla de una palabra paciencia, que en realidad cuando Santiago lo escribe, usa una palabra griega que es hupomone, que supone que es un tipo de paciencia, no la que produce el Espíritu Santo, ese es otro tipo de paciencia, sino que acá la paciencia tiene que ver con los conflictos, con las situaciones. Y la imagen perfecta de este tipo de paciencia es la de una planta que vive bajo circunstancias duras y desfavorables, como una planta en el desierto, que no tiene agua al alcance, sino que tiene que ser paciente en su crecimiento. Entonces, este tipo de paciencia es la que nos habla Santiago, y en el versículo 4 habla algo de muy importante, que es dejar, ¿no? Dejen crecer, ¿no? Este tipo de paciencia en vos. No es algo que vos trabajes en tu vida, no es algo que yo genere la paciencia a las situaciones, este tipo de cosas, sino que es algo que el Señor hace. Y lo que nos anima este versículo es a dejar que el Señor trabaje en nuestras vidas. A ver, un conflicto, te sentís impotente, recordá primero que Dios es bueno. Segundo, Dios tiene un propósito con esa cosa que te está lastimando, quizás te hace un poco más complicadas las cosas. Y es que quiere perfeccionarte, que quiere trabajar en tu paciencia. Pero acá te dice el versículo, ¿no? Dejad, ¿no? Dice en la Reina Valera, dice, más tenga la paciencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, Él quiere perfeccionarte, pero quiere trabajar hasta el final. Y te dice que deja a vos, que deje yo, que Dios trabaje en mi vida. Él no quiere que me falte nada. Y por eso Él a veces usa esas situaciones que nos desarman y que a veces nos hacen sentir impotentes. Si querés un ejemplo, por ejemplo, tenés a Jeremías 29:11, donde la situación no era favorable, estaban en cautiverio. El pueblo de Israel estaba en cautiverio, había sido llevado de Jerusalén a Babilonia. No era favorable, no era nada lindo estar ahí. El pueblo no podía levantarse y pelear, o sea, se sentían impotentes porque no podían tampoco adorar. Pero aún así, en esa situación, el Señor les recuerda, ¿no? Que Él estaba obrando para bien, que Él tenía un plan y que no iba a fallar, ¿no? Dice ahí Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No, es que el Señor quiere trabajar en nosotros, quiere trabajar en tu vida. Y si no reconocemos que Él quiere hacer eso, es como estamos interrumpiendo la obra del Maestro. En tu vida y en mi vida. Y eso significa que todo el tiempo vamos a seguir luchando con las mismas pruebas. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios trabaje en nosotros. Cuando interrumpimos el trabajo de Dios, Dios tiene que empezar de nuevo. Es como cuando el alfarero hace una vasija y el barro se rompe. ¿Y qué tiene que hacer el alfarero? Tiene que romper de vuelta, tiene que amoldar, tiene que hacer el barro de nuevo. Y ahí nos desarma el Señor, y ahí nos duele más. Y decimos, pero Señor, ¿por qué? Y no dejaste que el Señor traje en tu vida y vas a tener que luchar las mismas cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejes que el Señor traje en tu vida. Entonces, recordá, ¿no? Que Dios tiene un propósito y que Él quiere perfeccionarte. Y en tercer lugar, ya terminando, es recordar que Dios es omnipotente. Claro, impotencia es no tener el poder, omnipotencia es tener todo el poder. Ahora, yo no tengo todo el poder, vos no tenés todo el poder, pero hay alguien que sí tiene todo el poder, y es Dios. Y Él te quiere guiar. Mira, omnipotencia de Dios es simple, Dios es todopoderoso, Dios hace lo que quiere, el que puede hacer todo. Ahora, a veces nos preguntamos, ¿no? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no me puede sacar de esta situación?
Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no puede hacer que deje de luchar con este pecado? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no sé, no me lleva a otro lugar? No me saca de este problema. Si Dios es tan poderoso, y si Dios es bueno, y si Dios tiene un plan perfecto, bueno, para mí esta situación es perfecta y no es la mejor. Entonces, la omnipotencia de Dios nos enseña algo muy importante, y es que Dios tenga todo el poder no significa que vaya a hacer todo lo que yo quiero, porque según mi perspectiva, algo es bueno según yo lo vea, pero a veces mis caminos no son los caminos del Señor y para Dios no es algo bueno. A ver, dijimos, ¿no? Dios tiene un propósito cuando obra en nuestra vida y nos deja enseñanzas. La omnipotencia de Dios nos deja 3 lecciones para comentarte. La primera lección es la lección de la diligencia, que Dios todo lo puede, no significa que me quede sin hacer nada. Hay veces que decimos, pero Señor, pero ayúdame en esto. Bueno, a ver, Dios tiene todo el poder, pero también quiere que te ocupes en lo que tienes que hacer. Dios no quiere perezosos, Dios no quiere vagos, Dios no quiere hijos ociosos. Es más, Proverbios lo critica duramente a esto de ser perezoso. ¿Hasta cuándo vas a, dice, levantarte? ¿Cuándo vas a trabajar? ¿No? Es durísimo Proverbios con la pereza y el no hacer nada, ¿no? Justo ayer fui atrás con mi papá y había el dueño, decía que en tiempo de pandemia, bueno, tuvieron que parar, ellos se dedican a la parte de textil, costura, y tuvieron que parar 2 semanas, y dijeron, bueno, está bien, vamos a descansar un poco para relajarnos, ¿sí? Y dice que pasaban las 2 semanas y ya se cansaban de estar sin hacer nada, ¿no? Y me mató una frase, me hizo reír, es que dijo que es difícil ser vago. Me mató esa frase porque es difícil ser vago, es lo que nos enseña Proverbios al decirnos que no tengamos, ¿no?, el tiempo mirando a las nubes, sino que nos pongamos manos a la obra, porque el Señor da oportunidades y nosotros tenemos que ser dirigentes en cada una de ellas, ya sea una oportunidad para predicar, te presentó la oportunidad y no hiciste, no fuiste dirigente, no es que Dios no quiso, Dios tiene la situación, lo que pasa es que vos y yo no fuimos dirigentes en predicar y abrir nuestra boca con las palabras de Dios. La lección de la diligencia. Otra lección que menciona la omnipotencia de Dios es que es la lección de la paciencia. Que Dios todo lo pueda no significa que me lo va a dar ya. Y a veces esto lo vemos en nuestros hermanitos, quizás, los que tienen hermanos menores que dicen quiero esto, quiero aquello, quiero el juguete, quiero ya, lo quiero ahora, lo quiero ayer. Y a mí me pasaba eso cuando era chico. Y claramente, si eso pasa en tu vida y ya no sos un niño, es una marca de inmadurez. Porque que Dios todo lo pueda no significa que me lo va a dar ya. Así como nuestros padres, y yo sí me pongo esta imagen porque me encanta, ¿no? Y ilustra muy bien cómo el Padre, Dios, nos trata a nosotros. Que cuando yo era chico, mi papá, yo le pedía algo, está bien. No sé, yo le pedía todo, ¿viste? Me encantaba todos los juguetes. Aparte éramos 4, yo quería el mejor juguete, le quería ganar a mis hermanos. Como lo peor de todo, caí, ¿viste? Yo tenía que ser de mis hermanos, porque yo el menor, bueno, todo, yo le pedía todo a mi papá y él no me daba todo ya. Él me lo daba en su tiempo, porque no era, a ver, yo quería la mejor arma. No sé, por ejemplo, te lo cuento ahora, me pasaba, igual está grabando, así que bueno, Santi cortó esto. Eh, Me pasaba de cuando, no sé, mi hermano tenía un celular, viste, yo tenía creo que 15 años, y mi mamá tenía 19, le estaban comprando un celular, yo quería el celular también, yo quería el mejor celular, quería esto, papá, quiero esto. Y si me preguntabas para qué lo quería, y la verdad que no sé, pero lo quería. ¿Y mi papá me lo dio? No, claramente no, como buen padre no me lo dio. Ahora, si me lo daba, ahí yo iba a ser, no sé, consentido, iba a tener todo lo que quería, y eso no es bueno. Y Dios no va a hacer eso en tu vida. Si no es algo que te ayuda a crecer, si no es algo que te hace bien, no te lo va a dar. Pero como buen padre, te va a dar algo bueno y te lo va a dar en su tiempo. Y la tercera lección es la lección de la fidelidad. A ver, que Dios todo lo puede no significa que no tenga problemas. Había una frase que decía Tozer, es que estar bien con Dios a menudo ha significado estar en problema con los hombres. Y son esos conflictos que tenemos, que a veces estamos con personas y decimos, pero yo quiero estar bien con todos, y no se puede estar bien con todos. La Biblia dice, en lo posible ustedes estén en paz, perfecto, pero no se puede estar en paz a veces con todos los hombres, porque a veces
estar en paz con Dios o estar bien con Dios ha significado estar en problemas con los hombres. Y son esas situaciones que a veces el Señor nos coloca y tenemos pruebas que ahí se va a demostrar nuestra fidelidad a Dios, ¿no? Qué tan fieles son. Frente, no sé, a una situación de todos hablan mentira y la verdad que si me quedo consintiendo lo que hacen los demás y no estoy siendo fiel al Señor. No, debería marcar la diferencia, como toda generación, y anunciar la verdad. Entonces, recordemos estas tres cosas que nos van a ayudar, que en lo personal también a mí me ayudó estos días, que hay cosas que a veces no puedo controlar, que el tiempo no lo puedo controlar, que las cosas se me pasan por encima, pero recordar que Dios es bueno, recordar que Dios tiene un propósito, recordar que Dios es omnipotente, me ayuda mucho, ¿no? Y también espero que también te sea de bendición para tu vida, ¿no? Y como decía el salmista, ¿no? En mis manos están tus tiempos. Algunos versículos para terminar, hablando de los sentimientos. Salmo 56:3 dice, por ejemplo, en el día que temo yo en ti confío, y acá ves el sentimiento de confianza, el estado de ánimo de una persona que confía en el Señor, y acá ves la emoción del miedo. En el día que temo, tengo miedo, Señor, pero mi factor determinante va a ser la presencia del Señor, y eso es lo que me da confianza. No que no tenga problemas, sino que aún a pesar de tenerlos, confío que el Señor está ahí. Proverbios 3:25, Camilo, leértelo, que dice lo siguiente. Dice, no tendrás temor de pavor repentino ni de la armía de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Es un poco hablando de lo mismo. Cuando tengo miedo, cuando tengo una situación difícil, la emoción, mi factor determinante será en la confianza del Señor. Y eso me va a llevar a no tener temor del pavor repentino. Otro versículo, último, ¿no? Salmo 27, 13-14. Salmos 27, 13-14. Dice lo siguiente. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, ¿sí? Espera a Jehová, ¿no? Acá resalto la bondad del Señor. De vuelta, ¿cuál es tu emoción? Ahora, ¿cuál es tu factor determinante? ¿Será el dinero frente a un miedo? ¿Será, no sé, el trabajo? Que haces, tu estado de ánimo es confianza porque tenés todo lo que necesitas y no te hace falta nada. ¿O es la presencia del Señor, tu confianza en quien te apoyas y es lo que determina tu estado de ánimo, ¿no? Así que bueno, hay una persona que luchó con la impotencia, que ahora no tengo el video, pero quería compartírtelo quizás más adelante, que es la vida de José, ¿no? José en Egipto, ¿te acordás? Era hijo de Jacob, perdón, de los 12 hijos que tenía. José no había hecho nada malo, sus hermanos lo habían vendido, había ido a Egipto, trabajó, se esforzó, tuvo una buena posición, un buen cargo. De repente, la esposa de Potifar ahí intentó seducirlo varios días, pero José no cedió. En un momento hay una trampa ahí, la mujer de una trampa y acusó a José de que quería acostarse con ella, lo metieron a la cárcel. Y ahí José seguro tuvo impotencia porque para nada era justo. A ver, José no había cometido ningún error, él fue fiel, va bien, él tuvo temor del Señor. ¿Cómo voy a pecar contra él? Dijo José. Pero en ese momento de impotencia, en ese momento de donde él no podía controlar, ¿no? Ser libre, y él tuvo que luchar, ¿no? Con la impotencia y él pudo salir fortalecido porque confió en el Señor. Hay un tema que en la película de Disney habla, ¿no? Tú, Dios, tienes un plan, no lo entenderé. Me encanta, ¿no? Y espero que también, seguro la conoces y espero que la recuerdes en tu mente, de que en medio de tu conflicto Dios tiene un plan y Él quiere lo mejor para tu vida. Así que bueno, vamos a orar y seguimos en la reunión. Oramos. Amado Dios, amado Padre, quiero agradecerte por esta tarde, gracias por este día, gracias porque arrancamos viendo ese nuevo segmento, Señor, la verdad sobre los sentimientos.
Y Señor, reconocemos que hay días en los que no estamos bien, nuestras emociones no son, sean quizás las mejores o las que nos gustaría ser, pero confiamos, Dios, que nuestro factor determinante, Señor, lo que define nuestro día no es lo que me está pasando alrededor, sino lo que tengo en mi interior, que es el Espíritu Santo, y es tú, Señor, obrando nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu verdad que nos consuela, y que a pesar de cualquier situación que estemos pasando, nosotros podemos decir confiadamente: el Señor está conmigo, no temeré. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido que nos ayudes cada día, nos ayudes a recordar estas tres verdades, Dios, principios también de que tú eres bueno, que tú tienes un propósito y que también, Señor, tú eres omnipotente. Si confiamos en tu palabra, Dios, en tu persona, en el nombre de tu Hijo amado Jesús.